Hay una pregunta que nosotros como lectores de la Biblia nos hacemos cada vez que nos acercamos a un libro en particular o que nos deberíamos de hacer cada vez que nos acercamos a un libro en particular, y es la pregunta: ¿qué es lo que este libro me quiere enseñar, me quiere mostrar? Entonces, bueno, ya lo hice con Eclesiastés, ya lo hice con Proverbios, ahora déjenme hacerlo un poquito más rápido con esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Esta es una carta que habla, o que Pablo escribió a los Corintios para decirles: necesitan aplicar el Evangelio. O sea, necesitan poner por obra lo que ya han aprendido. Entonces voy a resumir mis 3 mensajes en esta frase. ¿Quieres éxito? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quieres sabiduría? Recuerda que la sabiduría comienza con temer a Jehová. Pero una vez que tienes estos 2 elementos, tenemos que ir al otro. Aplica el Evangelio a tu vida. O sea, no puedes, después de tanta información en estas horas, el día de hoy, el de ayer y el de ayer, ¿qué haces con esta información? Hermanos, necesitas regresar a casa, necesitas valorar estos pasajes y necesitas poner por obra el Evangelio en tu vida y en mi vida. Con ese sentido es que Pablo, como un hombre apasionado por el Evangelio, escribió esta carta. Escribió a los hermanos en Corinto esta carta, capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Observa que Pablo está escribiendo a una ciudad donde los oradores griegos se jactaban, o los oradores de esta ciudad se jactaban de ser muy elocuentes. Y Pablo está diciendo: no, yo no llegué ante ustedes como un orador a los que ustedes están acostumbrados a escuchar. Llegué lo más débil posible. Este es el Evangelio. El Evangelio nos presenta a un gran Dios y nos presenta a muchos pecadores. ¿Qué es lo que ese Evangelio hace? Transforma la vida de un pecador de una manera misteriosa y de una manera maravillosa por la gracia de Dios en un santo, en alguien que está siendo santificado continuamente y que finalmente, como hemos considerado en el capítulo 15 esta tarde, seremos glorificados por el Señor. Vean el capítulo 9, verso 16. Todas mis citas están en esta carta, 9:16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo a lo largo de esta carta? Está hablando del Evangelio una y otra vez. El tema que liga la carta de 2 de Corintios es cómo yo como creyente tengo que aplicar el Evangelio. Y en ese sentido, Pablo observa 5 cosas que están pasando en la iglesia de Corinto y que posiblemente están pasando en muchas de nuestras iglesias de manera actual. Número 1, en el capítulo 1 al 4, lo que Pablo está observando es cómo la iglesia se está dividiendo, se está fraccionando. Y yo sé que eso no sucede aquí, pero sí sucedía en los días de Pablo. Y entonces en ese capítulo 1 tú vas a encontrar que había 4 partidos. Estaba el partido de Apolos. Y ellos decían: aquí estamos nosotros, seguimos a Apolos. Y mayormente, de acuerdo a lo que Lucas dice en el libro de los Hechos, nosotros reconocemos que esta gente estaba admirando la elocuencia que este predicador tenía. Los partidarios de Apolos en esta iglesia era gente que estaban de alguna manera ponderando la sabiduría de este predicador. Luego tenemos el segundo partido, el partido de Pedro. Pedro, el apóstol a los judíos, el gran predicador en día de Pentecostés, y el libro de los Hechos nos habla de que señales y prodigios seguían a los apóstoles donde quiera que ellos estaban. Y había gente que decía: no, nosotros pertenecemos a Pedro.
Y tenemos este grupo que está buscando señales, prodigios y maravillas continuamente. Luego tenemos un grupo que está diciendo, no, nosotros somos de Pablo. Y estos posiblemente se identificaban con el lado anímico, sentimental de que Pablo había venido a esta ciudad y había fundado esta congregación. Finalmente tenemos al grupo que decía, nosotros somos de Cristo. Y siempre que llegamos a esta conclusión, nosotros decimos, estos eran los buenos. La forma en el original que eso se describe es diferente a como quizás muchas veces lo captamos. En el griego, cuando esta expresión es utilizada, lo que trata de decirnos es que esta gente no se sometía a ningún líder visible. No sé si usted ha escuchado ese tipo de cristianos que dicen, yo no soy de ninguna congregación, yo soy del cuerpo. Y están brincando de un lugar a otro y lo único que están diciéndote es, no quiero someterme a ningún líder, no quiero someterme a ninguna autoridad pastoral, como sea en su congregación, si es pastor, si son ancianos, si son varios pastores lo que hay en esa congregación. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes 4 grupos identificados con causas distintas. La respuesta que Pablo dio a estos grupos es que el Evangelio nos demanda que no debemos estar centrados en ningún líder. El Evangelio nos demanda que debemos estar centrados en Cristo. Por eso es que en el capítulo 1 Pablo dice, este es mi mensaje, Cristo y Cristo crucificado. Esto es locura para algunos, sí, pero es el poder de Dios para la salvación. Y llega a esta conclusión en el capítulo 1, Cristo es poder de Dios y sabiduría. ¿Por qué dice poder de Dios y sabiduría? Porque ese era el gran problema entre los judíos y los griegos o los gentiles. Los judíos ponderaban las maravillas y las señales y ellos estaban buscando el poder de Dios. Pero los gentiles, mayormente los griegos, los pensadores, buscaban la sabiduría, el conocimiento. Entonces Pablo dice, mi resumen de Cristo es este. Por un lado, Él es el poder de Dios. Es decir, judíos, aquí está la respuesta. Por otro lado, Él es la sabiduría de Dios. Gentiles, aquí está la respuesta. Si usted y yo comenzáramos a ver todas estas iglesias fraccionadas y divididas, ¿por qué se dividieron? Te vas a encontrar cosas ridículas. Algunas iglesias se dividieron porque al pastor se le ocurrió pintar el santuario de color blanco ostión y estos salieron porque querían pintarlo verde. Algunas iglesias se fraccionan porque ya no cantan cierta himnología. Algunas iglesias se fraccionan y comienzas a ver todas las razones. Y tú dices, caray. Entonces, necesitamos aplicar el Evangelio y el Evangelio comienza con Cristo. Centra tu vida en Cristo. Lo segundo es que el Evangelio tiene que afectar tu vida moral y tu matrimonio. Y eso está en el capítulo 5 al 7 de esta carta. Nuevamente les voy a dar la pista y no puedo llegar a todo eso. Pero capítulos 5 y 7 encuentras que Pablo está diciendo, algo están haciendo mal en esta iglesia. Capítulo 5, verso 1, Pablo señala un mal testimonio para la ciudad de Corinto. Se señala a un hombre que estaba teniendo intimidad con su madrastra, de lo cual, dice Pablo, no se ha escuchado en Corinto. Y no sé si esto le parezca a usted algo increíble, pero sí debería parecernos algo increíble. El puerto de Corinto era conocido como un lugar donde la promiscuidad sexual era lo más común. De hecho, había un dicho acerca de Corinto en aquellos días. El dicho cuando una persona llegaba a esta ciudad era, tienes que corintianizarte. Es decir, tienes que hacer lo que nosotros sexualmente estamos acostumbrados a ver en este puerto. Que Pablo diga, esto no está pasando en Corinto, o sea, afuera de la iglesia, tiene un peso increíble en esta ciudad. Pablo comienza a tratar con este asunto, llega en el capítulo 6 a hablar de los juicios civiles a los que los
creyentes estaban yendo, y finalmente en el capítulo 7 llega a hablar del matrimonio. El evangelio tiene que ser aplicado en nuestro hogar. El evangelio tiene que tener una repercusión directa en nuestro hogar. La respuesta que Pablo da a este problema en Corinto es que somos templos del Espíritu, y por eso nuestro cuerpo debe tener un compromiso de lealtad al Espíritu de Dios. Pablo presenta el problema, pero presenta la respuesta. Y la respuesta para reconocer cómo opera esto a través del evangelio es llegar al reconocimiento que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos, es la morada del Espíritu Santo, y por esa razón es que yo tengo que buscar que mi moralidad, mi ética y mi integridad en este particular esté llena del Evangelio de Dios. Capítulos 8 y 10, la tercera parte a la que Pablo habla aquí es acerca de la libertad cristiana. Mayormente toca el tema de la carne, y el problema que había entre ellos es que ciertos sacrificios de idolatría pagana en este lugar, una vez que el animal era sacrificado y era ofrecido a estos dioses paganos, el residuo de ese animal era llevado al mercado, y esta carne era mucho más barata que la carne de un animal que no había pasado por un sacrificio hecho a un dios. Entonces la gente tenía esta disyuntiva como decir, ok, el kilo que ya fue ofrecido a los ídolos vale 20 pesos, pero el que no ha sido ofrecido a los ídolos vale 100 pesos. Entonces mayormente la gente estaba comprando la carne más económica o más barata. Y Pablo enfrenta el tema con ellos de la libertad. Y aunque hay mandatos y principios muy claros, y no tengo todo el tiempo para reconocer lo que hay aquí, la respuesta que Pablo da al tema de la libertad en esta carta y en Romanos es que el amor de Dios debe gobernarnos. Llega al punto de decir, si tu conciencia no te traiciona, ten cuidado, porque puedes estar comiendo frente a un hermano débil en la fe. Y si ese hermano débil en la fe, por causa de que tú estás comiendo, llega a pensar algo incorrecto del evangelio, entonces estás pecando. Entonces la respuesta que Pablo está dando al tema de la libertad es básicamente el amor. Lo cuarto, entre el capítulo 11 y 14 encontramos la dinámica de la reunión que los corintios estaban teniendo. Y ellos, mayormente en el capítulo 14, capítulo 12, cuando se nos habla de la metáfora del cuerpo y de los dones del Espíritu Santo, y después en el capítulo 14 de los abusos que ellos estaban cometiendo, mayormente con el don de lenguas en ese lugar. Y sin embargo encuentras que en el medio de los dones y de la dinámica de una reunión está el capítulo 13. ¿Y de qué nos habla el capítulo 13? Primera de Corintios 13, ¿de qué nos habla? Del amor. Nuevamente Pablo nos presenta el tema del amor. Hay mucho que reconocer en esos pasajes, pero la respuesta del evangelio a estos conflictos y a estos problemas que la iglesia estaba teniendo en cuanto a su reunión es que cuando nos reunimos como creyentes y hermanos en el Señor, debemos de ser edificados. El centro de nuestras reuniones es que tenemos que ser edificados. Mírenlo en el capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Diga conmigo lo que está en esa última parte del pasaje. Que todo se haga o hágase todo para edificación. Es decir, todo lo que hacemos debería ser para edificar. Mira, yo he estado voy a usar esta palabra y no quiero que se me malinterprete, en la cultura cristiana desde que era un niño, o sea, crecí en la iglesia.
Y yo he visto a mucha gente salir de la iglesia o abandonar la iglesia porque su primera impresión cuando llegó a la iglesia es susto. Hay mucha gente que llega a la iglesia y se asusta de lo que había ahí. Y mayormente la respuesta que a veces se ve muy espiritual de parte de nosotros es que no entiendes las cosas del espíritu. Y nosotros tendríamos que evaluar ciertas cosas cuando pensamos, ¿lo que estamos haciendo verdaderamente es para que la gente sea edificada? Pablo dice en esta carta, si alguien tiene de qué jactarse o si alguien se va a jactar de las lenguas, aquí estoy yo. Sin embargo, cuando hablo, dice Pablo, yo quiero hablar para que los demás me entiendan lo que estoy diciendo. Y había esta búsqueda del apóstol. Véanlo en el capítulo 14, 39, 40. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Pero, otra vez, que todo se haga decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque el objetivo es la edificación. La respuesta del Evangelio a este tema en la iglesia tiene que ser la edificación. Hay muchísimas cosas en estos capítulos. Número 5, la resurrección. Vaya conmigo al capítulo 15, versos 1 al 5, y esto es básicamente lo que quisiera revisar un poquito más a fondo. Capítulo 15, la resurrección es indispensable para la vida de un creyente que está buscando modelar, que está buscando vivir una vida abundante para sus hijos. En la resurrección nosotros encontramos la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo es la fuente de vida y poder presente, así como es la esperanza para el futuro. Dijo el hermano Josué que si nos poníamos de acuerdo en cuanto a esto, y algunos de ustedes van a pensar que sí, porque él tocó unos versos que yo no voy a tocar del capítulo 15. La resurrección une toda la primera carta de Corintios. Lo que liga, lo que une todo lo que hemos dicho aquí es la resurrección. Es por esa resurrección que estamos unidos alrededor de la persona y de la obra de Cristo. Es por esa resurrección que somos guiados a guardar integridad moral en nuestras vidas. Es por esa resurrección que nos amamos unos a otros. Déjame agregarte un dato que muchas veces no es importante, pero para mí es sumamente importante. La carta de Pablo a los Corintios es la carta más larga del Nuevo Testamento. En versículos, si sumas los versículos. Lo segundo, el capítulo más largo del Nuevo Testamento está frente a tus ojos, es el capítulo 15. Entonces aquí tenemos el documento más largo que Pablo escribió y aquí tenemos ahora el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Y cuando piensas qué quiso comunicar Pablo inspirado por medio del Espíritu Santo en este capítulo, el tema es la resurrección. Versos 1 al 5. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué tienes en estos versos? Aquí tienes un compendio de lo que es el Evangelio. Aquí tienes el resumen más claro y más preciso que Pablo nos dejó en todos sus escritos acerca de lo que es el Evangelio. Y lo hace a través de 4 eventos en forma cronológica: la cruz, la sepultura, la resurrección y las pruebas de que había resucitado. Vuelvo a decir algo que el hermano Josué ya dijo: el Evangelio está cimentado en hechos reales. Cristo murió por nuestros pecados en el Calvario, Cristo resucitó al tercer día de la tumba. Ahora permítame revisar estos 4 elementos en forma cronológica.
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él fue al Calvario. Teológicamente, esta expresión o este hecho se conoce como expiación. La expiación es el sacrificio y la ofrenda que aplacó la ira de Dios en contra de los pecadores. No hay resurrección sin que Cristo hubiese muerto por nosotros en el Calvario. Sin embargo, tengo que decirte algo. Este punto de ver la expiación de Cristo en el Calvario está siendo atacado fuertemente en nuestros días, aún dentro de la iglesia cristiana. Cuando en el Evangelio tan solo se pondera el amor de Dios y nos olvidamos de la expiación, tú tienes la obra de Cristo en el Calvario a medias. Muchos teólogos de nuestros días niegan que Dios haya enviado a Jesús con una misión como esta. Es decir, que Jesús haya recibido la ira de Dios en el Calvario. Al ponderar el amor, excluyen la justicia y la ira contra el pecado del ser humano, y la cruz entonces es reducida a un acto noble de martirio ejemplar. Y así es como mucha gente presenta el Evangelio, como un acto de nobleza, como un Dios que simple y sencillamente nos amó. Sí, sí nos amó, pero la otra verdad es que la ira de Dios fue aplacada en el Calvario. Esa es la otra verdad. El Señor Jesús allí en el Calvario recibió el castigo, recibió la copa de la ira del Padre. Tú dices, esto es inexplicable. Sí, el Evangelio es inexplicable. Así le plació a Dios que fuera. Así le plació a Dios que fuera. Cuando nosotros volteamos a la ley, nos damos cuenta que los sacrificios de antaño tan solo ilustraban esta gran salvación. Esta sangre derramada tan solo era un emblema de santificación que mostraba el alto costo de la expiación sobre nuestras vidas. Solo que tengo que decirles algo. En el antiguo pacto, esta sangre derramada por tantos animales una y otra vez no quitaba el pecado, tan solo lo cubría. Pero cuando el precioso Cordero inmolado de Dios murió por nosotros y en este sacrificio tomó sobre sí mismo la ira de Dios y nos expió, su sangre derramada no solamente cubrió nuestros pecados, sino que también quitó nuestros pecados. En ese momento en el que Jesús muere en el Calvario, finalmente los sacrificios de antaño que solamente cubrían el pecado del pecador fueron totalmente perdonados. Cristo murió voluntariamente en lugar de aquellos a los que Él salva. En ese sentido, Él es nuestro sustituto perfecto. Y yo me gozo en saber lo que Pablo dice a los Corintios, capítulo 5, 21 de la segunda carta. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego Pedro lo dice en el capítulo 3, verso 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo ocupó el lugar de los pecados en la cruz, murió como nuestro representante, absorbió la ira de Dios contra el pecado, tomó el castigo que merecíamos, llevó la paga de nuestros pecados. Para entender el Evangelio, necesito comenzar entendiendo que el hecho de que Cristo murió en la cruz habla de que Él fue nuestro sustituto perfecto. Lo segundo que Pablo dice es
que fue sepultado. Y alguien pudiera decir, ¿y qué significa que fue sepultado? ¿Y de qué me sirve saber que fue sepultado? Y la realidad es esta, nadie es sepultado si no ha muerto. O sea, el que Pablo diga fue sepultado, habla de un reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Murió? Murió. No fue una pretensión, la cruz no es una pretensión. Cristo no se alejó de la cruz en algún momento del día viernes para irse a recuperar a algún lugar y aparecer el día domingo por la mañana. No fue a recuperación. No fue tampoco con los paramédicos para que le hicieran así en el pecho. No, fue a la sepultura, fue a la tumba. El hecho de que haya ido a la tumba, de acuerdo al relato en los evangelios, usted recordará, José de Arimatea fue y pidió su cuerpo, Pilato le dijo sí. Entonces había varias cosas que debían de ser certificadas. Los soldados certificaron que Jesús había muerto. ¿Cómo lo hicieron? En la muerte que se daba por la cruz, había un momento en el que el soldado se acercaba. Si el que estaba crucificado no había muerto, entonces la ley decía, hay que quebrar esta parte de sus rodillas, y una vez que esto se quebraba, era producida la muerte por asfixia. ¿Se acuerda qué es lo que dice el Evangelio? Cuando los soldados se acercaron, no fue necesario quebrar sus huesos. ¿Por qué? Porque había muerto. Entonces los soldados certificaron la muerte. Segundo, cuando José de Arimatea fue y pidió su cuerpo y Pilato le dio el cuerpo, lo que históricamente tenemos es que este gobernante certificó, Jesús ha muerto. Entonces el hecho de que haya ido a la sepultura nos habla de que el sacrificio de Cristo fue real. Fue visto por muchos testigos, verificado por oficiales romanos y sellado con Pilato al haber entregado el cuerpo del maestro a José de Arimatea. Lo tercero que el Evangelio te dice es que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje angelical aquel día en la mañana que las mujeres se acercaron fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive hoy? Él ha resucitado. Esta resurrección de Cristo fue corporal, fue literal. Esta resurrección de Cristo nos alcanzará. Pablo dice en este mismo pasaje, seremos resucitados de forma literal. Ahora observe qué es lo que Pablo dice a los Corintios en el verso 17 y 20 de este capítulo. Vaya a su Biblia, casi terminamos. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La versión 60 dice, conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que duermen. Es decir, el primero que se levantó de entre los muertos para nunca jamás volver a ver la muerte. Tenemos que entender esto cuando hablamos de la resurrección. Sí, el Señor resucitó a Lázaro, aquel día se levantó entre los muertos, pero tenemos que estar conscientes de algo. En algún momento, aunque los evangelios no nos lo dicen, Lázaro murió. Entonces el primero que se levanta de una tumba para ser primicias de los que duermen es Él. Y inmediatamente Pablo conecta esto y dice, por esta razón es que quienes aplicamos el evangelio tenemos esta seguridad: el día final, cuando la trompeta suene, nos levantaremos. Les dije ayer que en 16 días había tenido que enterrar a 3 ovejas de nuestra congregación. Estaba en el último de estos 3 funerales y estaba conmigo una bella ancianita de la congregación. Habíamos terminado de compartir y estábamos en este último momento y me dice esta ancianita que siempre se acerca a nosotros y nos habla con tanta ternura: mi amor, mi vida. Ay, cariño, me dice, qué maravilloso va a ser cuando nuestros hermanos se levanten en el día de la resurrección. Y yo no me había percatado de esto. Yo le dije, ¿por qué, hermana querida? Le dije yo, ¿por qué es que va a ser maravilloso?
Mi hijito, quedaron juntos, me dice. Los tres quedaron juntitos, me dice. El día que se levante se van a levantar juntitos. Y entonces volteé y dije, caray, es cierto, aquí están los tres. Hermanos, qué glorioso va a ser reconocer y entender que este evangelio no solamente nos afecta ahorita, el día final, cuando la trompeta suene, seremos llamados por el Señor. Y entonces esto no es mitología, esto no es alegoría, se convertirá en una realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender en esta situación del evangelio? Usted recordará que el evangelio nos dice, cuando Jesús está en el Calvario, sus últimas palabras, ¿las recuerda? Consumado es. Pero cuando Jesús está resucitando el día domingo por la mañana, es la hora del Padre de hablar, y lo que el Padre está diciendo cuando el Hijo se está levantando es amén. El día viernes Jesús está diciendo consumado es, y el Padre guarda silencio. Pero cuando el Hijo se levanta el domingo por la mañana, el Padre está diciendo amén. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva del evangelio que predicamos, es el punto central sobre el que giran todas las demás verdades de la Biblia. La resurrección de Cristo representa la culminación de las expectativas justas que los santos del Antiguo Testamento tuvieron. ¿Se acuerdan de Job? Diciendo aquella maravillosa promesa, yo sé que mi Redentor vive. El día que Cristo se levantó, aquellas cosas que los santos hombres de Dios asimilaron de una manera inexplicable, tuvo su sello final. Algunos todavía nos preguntamos, ¿y cómo es que fueron salvos estos hombres del Antiguo Testamento? ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo somos salvos nosotros? Por creer, por fe. ¿Acaso no dice el Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá? ¿Cómo creyeron? ¿Cómo tuvieron fe? Hermanos, no lo sé. Pero para que una persona sea salva, requiere creer. Requiere la gracia de Dios, sí, pero requiere creer. Esto le fue contado, se dice de Abraham, esto le fue contado, ¿por qué? Por justicia. El término en el Nuevo Testamento es justificación. Finalmente, Pablo dice que apareció. Es decir, fue visible. Durante 40 días después de que el Maestro resucitó, estuvo apareciendo. Cuando sigues la cronología de cuántas veces apareció, el resumen te da 10 apariciones. 10 veces de manera intermitente Él estuvo apareciendo con los 2 camino a Emaús, con los apóstoles varias ocasiones. Estuvo afirmando a estos hombres, estuvo hablándole de varios misterios del reino que ellos no lograban entender. Mi resumen es que sin resurrección no hay evangelio. No hay evangelio, no tenemos nada absolutamente si el Maestro no hubiera resucitado. Entonces, cuando piensas en cómo aplicar el evangelio en tu hogar, tienes que regresar a 1 Corintios 15. Tienes que leer estos primeros 5 versículos y tienes que reconocer, aquí está el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Cristo fue sepultado. Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo apareció. Ahora, observa lo que Pablo dice en este pasaje. Dice que primeramente apareció a Cefas. ¿Por qué es que en la historia de Pablo, que él está haciendo de la resurrección, Cefas es importante? Finalmente dice que a más de 500 hermanos apareció. Esto ya habla de un número grande. Y Pablo dice, pueden ir a buscarlos. Hay mucha gente que vio. Era la evidencia que él estaba dando. Pero ¿por qué Cefas? ¿Por qué Pedro es importante en la cronología de Pablo? Usted recordará el final del Evangelio de Juan, Juan capítulo 21. ¿Se acuerdan de Pedro? Está a la orilla del mar, el Maestro ha venido y le ha hecho una pregunta que se repite 3 veces. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Me amas?
Ahora yo sé que usted, que ya conoce la historia del libro de los Hechos, sabe qué fue lo que pasó al inicio de la iglesia primitiva. Olvídese por un momento del inicio de la iglesia primitiva. Concéntrate en Juan capítulo 21. Tienes aquí a un discípulo que ha hecho idénticamente lo mismo que otro discípulo del maestro hizo en las horas finales de vida de Jesús. Pedro hizo idénticamente lo mismo que Judas, traicionó al maestro. Uno lo vendió, sí, el otro lo negó de una manera vil. Y el maestro se lo había dicho: me vas a negar. Jamás, Señor. Ahora dice Pablo, él resucitó y Pedro es el primer testigo en el orden de Pablo. Tienes Juan 21, el maestro le está preguntando: ¿me amas? Ante lo cual Pedro está diciendo que sí. 10 días después de que el maestro asciende, para nosotros es conocido como el día de Pentecostés, el día 50 después de su resurrección. Y hay una gran pregunta que yo siempre me he hecho en el aposento, mientras veo el evento del aposento alto, y surge la necesidad de un predicador rápidamente para explicar lo que estaba pasando el día de Pentecostés. Si yo hubiese estado entre esos 120, Pedro hubiese sido mi opción número 120 para predicar. Posiblemente yo hubiera dicho: Juanito, ve tú por delante, tú amaste siempre al maestro y estuviste al final con él en la cruz, e incluso el maestro te encomendó a María. Sin embargo, en el dedo de Dios no estaban lo más exitoso posible. En la historia del Evangelio, en el dedo de Dios, estaba el que todos nosotros hubiéramos descalificado como el predicador para el día de Pentecostés. ¿Qué había pasado con Pedro? Con Pedro había pasado lo que puede pasar con nosotros totalmente. Se había identificado con el Cristo resucitado, y es el Cristo resucitado el que sigue transformando nuestras vidas con su poder y con su gloria. Entonces necesitas aplicar el Evangelio, necesitas creer el Evangelio para tu vida, necesitas creer el Evangelio para tu familia, necesitas responder a este Evangelio. ¿Dónde inicia todo? Inicia creyendo lo que Pablo escribe en el capítulo 15. El Evangelio de Jesucristo está resumido en estos 5 versículos y es un Evangelio completo. Aquí tienes un Evangelio completo. El resto es una explicación del Evangelio. Pero aquí está el Evangelio completo. Entonces, ¿qué tengo que comunicarle a un pecador? Aquí está. ¿Qué tengo que comunicarle a mis hijos? Aquí está. He usado esta expresión una y otra vez en nuestra congregación. El Evangelio tiene que ser repetido continuamente en nuestros hogares. Esposos tienen que repetirle a sus esposas el Evangelio todos los días. Esposas tienen que repetirle a sus esposos el Evangelio todos los días. Padres tenemos que repetirle el Evangelio a nuestros hijos todos los días. Hijos nos tienen que repetir el Evangelio. ¿Qué te dice el Evangelio? El Evangelio te dice que no puedes solo. No puedes solo. Como pecadores no podemos tener victoria. Necesitas al Cristo que se levantó de entre los muertos. Y me encanta cuando Pablo sella esto a los romanos y les dice: el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. Él murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y apareció a muchos. Esta es la razón por la que tú y yo somos llamados a aplicar el Evangelio cada día. Termino en el capítulo 16, versos 13 y 14. Estad alertas. Vean las exhortaciones finales de Pablo. Estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Versos 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema Maranata, o en otras palabras, Cristo viene pronto. Cristo viene por nosotros. ¿Por qué tú y yo
tendríamos que vivir una vida abundante en el Señor, porque nosotros no sabemos cuándo Él viene, pero cada vez estamos más seguros que Él viene pronto. Y el libro de Apocalipsis es sellado con esta expresión, el Espíritu, y nos unimos a esa expresión, ven, y ven pronto. Y esto no es escapismo, no es escapismo de nuestra realidad. Esta es la esperanza que nos debe mantener anclados en esta verdad. Esta es la esperanza que nos tiene que mantener anclados en esta verdad del Evangelio. Esta fue la razón por la que los primeros creyentes entonces dijeron, reunámonos los domingos. ¿Cuál era el objetivo? Celebrar. ¿Qué celebraban? La resurrección. Tristemente, la iglesia de nuestros días celebra la resurrección el domingo de resurrección. Cuando el llamado inicial es celebremos la resurrección cada domingo. Recordemos cada domingo que Él se levantó de entre los muertos por nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en tu Evangelio. Puestos de pie, por favor. Ayúdanos a aplicar el Evangelio, ayúdanos a abrazar el Evangelio con ahínco. Ayúdanos a ser impetuosos cuando se trata de poder confiar en la obra maravillosa de Jesús en el Calvario, el perfecto Hijo de Dios, muriendo en el Calvario por nuestros pecados, siendo sepultado, levantándose de entre los muertos con poder y dejándose ver por muchos como una garantía de que un día nosotros también seremos resucitados. Señor, gracias te doy que no soy uno más de los muchos religiosos en el mundo que tienen una tumba a la cual ir para adorar a una deidad. No somos budistas que acudimos a la tumba de Buda para adorar sus huesos. No somos musulmanes que asistimos a la tumba para adorar su ídolo. Nosotros no tenemos una tumba a la cual acercarnos para adorar porque tú vives. Pero cada vez que proclamamos el Evangelio, cada vez que vivimos el Evangelio, cada vez que anunciamos el Evangelio a nuestras familias, a nuestras congregaciones, a las personas que tú pones cerca de nosotros, estamos recordando que esto es una realidad para nosotros. Porque tú vives, es que nosotros viviremos mañana. Y por esa razón adoramos tu nombre, reconocemos tus bondades, reconocemos tu favor sobre nuestras vidas y te damos a ti el lugar de honor y de gratitud en medio de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos en esta noche, Señor. Amén.